Ahora vamos a resolver el ejemplo 4. Dice que tenemos un estudio experimental para reducir los rechazos debido a disparos cortos en un proceso de moldeo por inyección. El objetivo es reducir los rechazos debido a tiros cortos. La característica de calidad que se persigue es el porcentaje de rechazos con rendimiento deseable. En este caso, más pequeño es mejor o menor es mejor. Aquí se determinaron 18 factores para cada uno de ellos a dos niveles, como nos lo dice aquí el ejemplo. Pero finalmente para el estudio solamente se consideraron 6 factores de esos 18, se muestran aquí en la tabla. También se identificó una interacción, pero esta no se estudió. Una interacción entre los factores A y B. El arreglo, considerando los 6 factores y la interacción que quedaría aquí en la columna 3, de acuerdo a los arreglos que se observaron en la unidad pasada, se quedaría asignado en esta columna, en la 3, los 6 factores A, B, C, D, E, F. Y bueno, si aquí observan, es un arreglo Taguchi L8. Los resultados para este experimento se obtuvieron en dos tandas, en dos subgrupos. Un subgrupo 1 y un subgrupo N2. Bueno, vamos a la resolución del problema en Excel. Tenemos estos datos que eran los originales de la tabla que anteriormente vimos. Bueno, aquí para hacer más corto el video y no profundizar tanto, ya que esto ya lo hicimos en el video anterior, eh, me voy a ir más rápido, solamente mostrando las fórmulas. Si llegaran a tener alguna duda, eh, pues me preguntan por WhatsApp o no sé, por otro medio que ya nos pondríamos de acuerdo para ver en detalle esas dudas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como paso inicial, determinar los promedios y los promedios generales. Aquí tenemos dos subgrupos, un N1 y un subgrupo N2. Entonces, deberíamos de obtener los promedios para el subgrupo 1 con esta fórmula, ¿sí? Y para el subgrupo 2 con esta otra fórmula. Y un promedio general considerando las 6 lecturas por renglón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 lecturas. Bueno, una vez que obtenemos estas fórmulas, simplemente las jalamos y obtenemos el resto de la tabla. Vamos a obtener también una celda con los grandes promedios para esas columnas. Esta celda quedaría con esta fórmula, la siguiente con esta fórmula y la siguiente con esta fórmula. Lo que hay que determinar como siguiente paso son la suma de cuadrados medios, los MCD, que en este caso nos dice que los MCD hay que obtenerlos en relación a la característica de calidad, en la cual para este ejemplo menor es mejor. Entonces la fórmula para el primero quedaría así. Si notan, está asociado al subgrupo 1. La siguiente, aquí, está asociada al subgrupo 2. Y la MSD total o general está asociada a los 6 datos. Y de igual forma, una vez obtenido estos,
simplemente se jalarían hacia abajo para obtener el resto de datos. El tercer paso consiste en determinar los índices señal a ruido, los cuales se obtienen con la fórmula que se observa aquí. Menos 10 por logaritmo base 10 del MCD correspondiente. Ahí está. Ahí está. Bueno, una vez obtenido el primer renglón, simplemente se jala hacia abajo y aquí también obtenemos la suma de cada una de las relaciones señal a ruido por columna. Para el subgrupo 1, para el subgrupo 2 y para el total. Para la suma de cuadrados medios, el deseable es elegir el valor mínimo. Para esta primera columna el mínimo corresponde a 75.86. Para esta otra columna el mínimo corresponde a 97.71 y para esta otra columna correspondería a 86.79. En el caso de la relación señal a ruido, correspondería elegir los máximos. De esta columna el máximo es menos 18.8. Para esta columna el máximo es 19.9, pero menos 19.9. Y para esta otra columna el máximo es menos 19.38. Aquí nos los confirman estos datos de acá abajito. De tal forma que la corrida deseable es la corrida 2, ¿sí? En la cual el factor A está a un nivel 1, el factor B a un nivel 1, el factor C a un nivel 2, factor D a un nivel 2, el factor E a un nivel 2 y el factor F a un nivel 2. Al correr esta corrida nos aseguraría tener una menor variabilidad o un menor efecto en la variabilidad del proceso. Ahora vamos a determinar cuáles de estos factores A, B, C, D o F afectan en mayor medida dicha variabilidad. Lo que sigue es determinar la suma por niveles. Voy a correr esto para acá arriba para que no se vea. Suma por niveles. La fórmula por subgrupos N1, N2 y tomando en consideración el total. Quedaría de la siguiente forma. Para el A1, la fórmula se observa ahí cómo queda. Y para el A2, la fórmula quedaría de esta forma. Bueno, otra vez, una vez obtenidas esta fórmula y esta fórmula, simplemente se jalan hacia la derecha y se obtienen el resto de los valores. Para el subgrupo N2, la fórmula queda así como se observa. Para el otro subgrupo, ahí se observa. Y otra vez, una vez obtenidas estas, se jalan. Simplemente se jalan hacia la derecha y se obtiene el resto de los valores. Para la suma de por nivel respecto al total, las fórmulas quedan así. Ahí se observa. Y para el factor en su nivel 2, así. Notan lo único que cambia es el 1 o el 2 acá. Y noten que celdas quedan fijas también. Y otra vez simplemente teniendo estas dos celdas se jalan hacia la derecha y se obtiene el resto de los valores. ¿Qué sigue realizar? La suma de cuadrados. Es la suma de los índices de señal al ruido por nivel. Su diferencia al cuadrado entre 8. Porque son 8 corridas. Bueno, una vez obtenido ese valor también se jala hacia la derecha. Y para el subgrupo 2, ¿cómo queda la fórmula? Ahí se observa. Y también otra vez se jala hacia la derecha. Para el total queda de esta forma. Y también una vez obtenido se jala hacia la derecha.
¿sí? Bueno, ahí se observa la fórmula. Los grados de libertad en todos los casos es 1 porque los grados de libertad se definen como el número de niveles 2 menos 1. 1, 1, 1, 1, 1. Todos los factores tienen un nivel, perdón, 2 niveles menos 1, 1. La tabla ANOVA, ¿cómo queda? Tendremos que hacer 3 tablas ANOVA. La suma de cuadrados viene de las respectivas, los respectivos valores que obtuvimos anteriormente. Ahí se nota de dónde viene. Ahí, ahí, ahí. Los grados de libertad, pues también, todos los casos fueron 1. La columna de B. Ya saben, si tienen alguna duda, pues simplemente pausen el video y vean a detalle cómo se obtuvo la fórmula. La columna de la F experimental es B entre B del error. Aquí, al no tener error, consideramos otra vez la B de menor tamaño como el error. En este caso, punto 16 es la menor. Se pueden considerar más factores como error. Aquí solamente consideramos uno, el D. Aunque también se pudo o se pudieron haber considerado el factor B al ser la siguiente B más pequeña, con punto 34, e incluso también tomar un tercer factor como error. El C es el que seguiría en ese orden, al tener el siguiente o la siguiente B más pequeña. Aquí solamente tomamos un factor, en este caso el D como error, aunque también, como les menciono, pudieron haber considerado dos esos dos factores como error e incluso hasta un tercero, que sería esos 3. Bueno, pero aquí solamente consideramos el factor D como error por tener la B más pequeña. El F de tablas, ¿cómo sale? Ahí está la fórmula. La prueba para determinar si el factor es significativo o no. Ahí está. Valor P. Ahí está. Y para determinar de acuerdo al valor P si el factor es significativo o no es significativo, aquí no nos resultó ningún factor significativo. Sin embargo, el factor A, otra vez el factor A, al tener la mayor B o el menor valor P, puede ser el que sea más significativo. Perdón, ese es el menor valor P, no el mayor valor P. La mayor B o el menor valor P. De ahí sale qué factor pudiese ser más significativo o afectar en mayor medida la variabilidad en el proceso. La tabla ANOVA para el subgrupo 2 quedaría como se observa aquí. Vean de dónde provienen esos resultados. Se observa allí donde viene. De aquí el factor F, al tener la mayor B o en su defecto el menor valor P, es el que se visualiza como el que pudiese afectar en mayor medida la variable de respuesta, que en este caso la variable de respuesta está en torno a la relación señal-ruido. Y cuando hablamos acerca de la relación señal-ruido, nos tenemos que tomar en consideración que estamos determinando qué factor o qué factores afectan la variabilidad en el proceso o del proceso. Bueno, aquí tampoco ningún factor nos dio significativo. Para la tabla ANOVA del total, vamos a ver cómo quedaron las fórmulas rápidamente. Ahí está. Ahí está. Oh,
Ahí está, bueno, ya no salió ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, la tabla nueva ya saben cómo sale. Otra vez aquí nuevamente ningún factor resulta significativo, pero el que apunta eh, como el factor que más incidencia tiene en la variabilidad del proceso es el factor F, por tener el valor P más pequeño. Aquí se observa. ¿Qué es lo que sigue después? Determinar a qué nivel fijar cada factor de acuerdo al índice de señalar ruido. Aquí la elección para la relación señalar ruido, la elección la tenemos que realizar siempre eligiendo el mayor valor de los dos niveles en este caso que tenemos. Para el nivel A1 está la fórmula de dónde viene, de acá, de las sumas por nivel entre 4, porque cada nivel tiene 4 lecturas. Aquí, de dónde viene ese 20, es este valor 88.8 sobre 4. Y otra vez, teniendo estos dos valores, simplemente se jalan hacia la derecha y se completa la tabla. Posteriormente, aquí tenemos de dónde viene ese valor. Y acá, otra vez. Al tener esos dos valores, este y este se jalan hacia la derecha para completar el resto de celdas. Y para el total, pues es lo mismo. Ahí se observa. Ahí está. Y otra vez se jalan hacia la derecha teniendo este y este. Este y este. Simplemente se jalan hacia la derecha para completar. ¿Qué niveles elegimos entonces? De entre este y este hay que elegir el máximo. El máximo es 20.86. Entre este y este el máximo 21.32. Entre este y este el máximo 20.90. Entre este y este el máximo 21.24. Entre este y este 21.39. Entre este y este el máximo 21.16. Y entre este y este el máximo 21.11. Y bueno, si notan, esta corrida corresponde, o este arreglo en los niveles, A1, B1, o interacción pues en su nivel 1, C2, D2, E2 y F2 corresponde al arreglo o a la prueba, al número de corrida que elegimos ya anteriormente, es decir, el renglón 2. Sí, determinar el promedio general de la variable de respuesta, que en este caso está dada en términos de la relación señal-ruido. Ese 21.53, ¿de dónde sale? Del promedio de esa columna. Para el segundo subgrupo, ¿de dónde viene? Del promedio de esta segunda columna. Y para el total, pues ya se imaginarán de dónde viene. De esta columna que vamos a ver hasta acá. Bueno, ahí está. Los efectos, ¿cómo se calculan? Nivel elegido menos la Y promedio. Ahí tenemos nivel elegido, el que está resaltado en color crema. Aquí, aquí, noten. De igual forma para el siguiente subgrupo. Está. Y
finalmente para ese subgrupo y para los valores considerando el total de las y. Que sigue determinar la contribución de todos los factores. Como no hubo factores significantes, la contribución se toma de todos los factores. Es decir, ahí sería la suma de todos los efectos. De igual forma acá, suma de todos los efectos, suma de todos los efectos. La y estimada es la y promedio más la contribución de todos los factores. Ahí está. Esta y estimada está en términos del índice señala ruido y esta debe de ser semejante a la que se obtiene al realizar la corrida seleccionada, la corrida 2. Es decir, este 18 o menos 18.79. Si volvemos a correr el experimento con los factores en este nivel, el factor a nivel 1, factor B a nivel 1, el factor C a nivel 2, el factor D a nivel 2, el factor E a nivel 2 y el factor F al nivel 2, vamos a tener o deberíamos de tener una relación señal a ruido muy parecida a menos 18.79, que corresponde más o menos a la que se reporta aquí. Es la misma. Me fui. Aquí está. Ese valor en términos de relación señal a ruido hay que convertirlo ahora en términos del MCD. Vamos a mostrar el comentario más grande para que se alcance a ver. De aquí se despeja el MCD que corresponde al número de corrida que muestra el menor MCD. Bueno, 75.86 que de acuerdo a la corrida seleccionada puesta tendría que ser parecido a este valor de acá, 75.86, que en este caso es el mismo. Es correcto. Ahora lo que sigue es convertir ese 75.86 que está en términos del MCD a unidades originales. Para la característica de calidad menor es mejor, la y esperada es igual a la raíz del MCD. Aquí la fórmula es simplemente raíz de ese valor, 8.71 en términos de las y's, no en términos de relación señal a ruido, sino en términos de estas y's, deberíamos de tener en promedio para comprobar que efectivamente estamos realizando de manera correcta el experimento, es decir, 8.7. Es este 8.7 que se observa acá. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Aquí está, 8.7. Y lo mismo pasa para el subgrupo 2 y para el análisis que considera el total de los datos. Con fin de hacer más representativa la comparación de los factores, no se ordenan de mayor a menor, no simplemente se grafican como están. Aquí que se grafican las diferencias o los promedios por nivel. Estos promedios por nivel que se observan aquí se acomodan de esta forma, se transponen y se grafican. Aquí yo los acomodé en dos gráficas. La barra azul corresponde a su grupo 1, o las barras azules corresponden a su grupo 1 y las barras grises a su grupo 2.
Y por otro lado, esta gráfica corresponde a la que analiza el total de los resultados. Y otra vez aquí se nota que el factor F, al tener la línea de mayor longitud, es el que en mayor medida afecta la variabilidad en las variables de respuesta, seguido del factor A, y después seguiría el factor B, que se observa también. Y bueno, esta tabla en realidad requeriría un análisis adicional, del cual no creo significativo, no creo importante mencionar, de tal forma que la ignoraremos. Lo que sigue, nuestro segundo gran paso, es realizar el análisis convencional, pero para determinar qué factor ahora afecta la variable de respuesta, en este caso en relación a la media hora. El primer análisis entonces fue para determinar qué factores afectan la variabilidad, y el segundo análisis para determinar qué factores afectan la media. Se realiza la suma por niveles. Vamos a ver la fórmula cómo se obtiene. Sumar B11, ¿de dónde viene? De hasta acá. Ahora se toma los promedios. Aquí estrictamente también se tendría que hacer tres subanálisis, como se realizó aquí anteriormente. Uno para el subgrupo 1, otro para el subgrupo 2 y uno para el total. Pero aquí solamente presento el total, el general, es decir, el que presentamos aquí en la tercer, o en el tercer, o en las columnas de más a la derecha, para que no decir otro subgrupo, es decir, el total. Es el que se representa para este análisis. Aunque les digo también, si hiciésemos un análisis con subgrupos, también tendríamos que reportar los análisis para cada uno de los subgrupos, no solamente el total como se presenta aquí. Bueno, teniendo este valor, simplemente se jala hacia la derecha y se obtienen los demás valores. Y para este otro, la fórmula es la que se observa, y esa de dónde viene. Ahí está. Lo único que cambió fue el 1 por el 2, o 2 por el 1. Y otra vez, esta, una vez que se tiene, se jala hacia la derecha, se obtienen los demás valores. Para corroborar si hicimos bien la operación, se suman ambos promedios por nivel. Nos da 104.5 en todos los casos, que tendría que corresponder al total que se observa aquí, que es 104.53. Bueno, aquí se observa 104.5. Eso para corroborar que realmente se hicieron los cálculos adecuadamente. La suma de cuadrados, como sale. Los niveles, la diferencia por niveles al cuadrado sobre 8. Esto para cada uno de los factores. Y otra vez se agrega una columna adicional de error. Aquí, como son 6 Y's las que se consideran, es decir, 3 del primer subgrupo y otras 3 para el segundo subgrupo, en total tenemos 6 Y's. Entonces ese resultado que obtuvimos aquí se multiplica por 6. Observa ahí. Y estos valores precisamente son los que se tomarían para hacer el análisis ANOVA. Los grados de libertad no cambian, es decir, cada factor tiene dos niveles, 2 menos 1, 1. De aquí que todos tengan 1. Y 40, ¿de dónde sale?
como son 48 lecturas en total, menos 7 que corresponden a 7 factores, menos 1, iría este 40 acá. La tabla nova quedaría de esta forma. Aquí, al igual que el ejemplo anterior, conviene, si no le entendieron muy bien cómo determinar este 40, conviene mejor primero determinar el total de la suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados totales se obtiene con esta fórmula, n-1 por la varianza de los datos. N-1, aquí ya no son 2 menos 1, es 48 menos 1, porque son 48 y las que tenemos aquí. Entre todas nos dan 48 y. 48 valores. 48 menos 1, 47. Ahí está ese 47 que aparece aquí por la varianza, otra vez, de todas esas y. Tenemos la suma de cuadrados totales. Este valor de aquí, ¿de dónde sale? Pues de la resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de todos estos. Ahí está. Y los grados de libertad de estos pues corresponden a los 40 que tenemos acá. Que si no sabemos, bueno, aquí serían 47. 48 y es menos 1, 47. Aquí también puede resultar que ese valor, de otra manera de obtenerlo, quedaría así. Está. Ahí está. Bueno, y la tabla nova, pues ya saben cómo sale. Aquí si hay columna, o perdón, renglón de error. La columna F. La F de tablas. La prueba. El valor P. Y la prueba con el valor P. Bueno, estas simplemente se jalarían. Incluso todas ya teniendo el primer renglón se jalan hacia abajo y se obtienen los demás valores. ¿A qué nivel fijar cada factor de acuerdo a las y? Aquí hay que elegir el factor de acuerdo al valor que tenga o que se relacione con la característica de calidad. En este caso la característica de calidad es menor es mejor. Entonces de cada uno de estos tendríamos que comparar y elegir el menor, el cual pues ya queda ahí resaltado con el color crema. El promedio general, ¿cómo se obtiene? Pues el promedio general viene de la tabla original. Es el promedio de las 10, el gran promedio. 13.07. Es el promedio que se reporta ahí en esa celda. Los efectos, ¿cómo salen los efectos otra vez? Nivel elegido menos la Y promedio. Ahí está. Contribución total de todos los factores significantes. Bueno, aquí sí hubo factores significantes en el análisis ANOVA. Aquí ya se resaltaron en crema.
El A sí es, el B sí es, D sí es, F también sí es. Entonces, los efectos de esos factores significantes aquí se muestran en la suma de sus efectos y la Y estimada es la Y promedio más los efectos. Tenemos una Y estimada de 9.76, que si hubiésemos considerado todos los efectos, aquí hubiésemos obtenido una Y estimada de 9.28. Bueno, pero ya al considerar qué factores vamos a elegir manejar o elegir en qué nivel nos sale más económico de cierta manera controlar, pues ya va a depender en específico de la circunstancia del experimento, del proceso que estemos analizando. Bueno, 12.30 no va a ir nada. Bueno, aquí se calculan las diferencias de los promedios por factor para cada uno de sus niveles. Ahí está la fórmula. Bueno, de estas diferencias se observa otra vez que el factor F es el que afecta más porque tiene una mayor diferencia. El factor A es el que sigue y después el factor B. Y bueno, eso se corrobora aquí en el gráfico, en donde esas diferencias se grafican, pero considerando dos promedios por factores. Esta tabla que está aquí colocada se transpone y se grafica. Y bueno, hemos terminado este ejemplo. Falta un ejemplo más en el que vamos a ver eh, cómo determinar o realizar el análisis de señal a ruido, pero considerando además de factores en control. Aquí todos estos factores se supone que están en control. A, B, C, D, F son factores en control. En el siguiente ejemplo, además de factores en control, vamos a realizar un análisis ahora considerando factores de ruido. Bueno, ya en ese ejemplo siguiente ya veremos cómo se realiza el análisis.